Hola a todos, el día de hoy quiero realizar un ejercicio de química sobre encontrar los coeficientes estequiométricos de un compuesto. El compuesto es el que te dejo aquí abajito, así que vamos a ello. Ok, el ejercicio que queremos resolver es el siguiente. El análisis elemental de un compuesto revela que está formado por 67.31% de carbono, 6.98% de hidrógeno, 4.61% de nitrógeno y 21.10% de oxígeno. La masa molar del compuesto se determinó como 303.358 gramos sobre mol. Si el compuesto tiene la fórmula química, y nos dan la siguiente fórmula química de carbono, hidrógeno, nitrógeno y oxígeno, determina los coeficientes estequiométricos W, X, Y y Z. Bien, para empezar con la solución de este problema, lo primero que tenemos que hacer es, pues, escribir los datos que tenemos. Tenemos los siguientes datos. Podemos nosotros apreciar que tenemos como el porcentaje de masa del carbono, 67.31%. Tenemos como porcentaje de masa del hidrógeno, 6.98%. Tenemos como porcentaje de masa del nitrógeno 4.61%. Y tenemos como porcentaje de masa del oxígeno 21.10%. Ahora bien, tenemos también que la masa molar del compuesto, CWHXNY pues es igual a 303.358 gramos sobre mol. Y bueno, tenemos el compuesto que ya también nos están dando. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo vamos a empezar el desarrollo de este problema? Bueno, pues lo primero que vamos a hacer es usar la ley de proporciones constantes, ¿ok? Lo vamos a hacer para cada uno de los elementos. Para el carbono tendríamos lo siguiente. Para el carbono tenemos que el coeficiente estequiométrico entre 1 va a ser igual a la cantidad de sustancia del carbono entre la cantidad de sustancia del compuesto, CWHXNY o Z. Es decir, estamos relacionando, bueno, la cantidad de sustancia de cada uno del carbono en el compuesto con el coeficiente estequiométrico, que en este caso es W, por cada uno de los moles de cantidad de sustancia del compuesto. Eso es para el carbono y podemos hacer lo mismo para todos los elementos. Eso fue para el carbono. Para el hidrógeno tenemos igual. En este caso, X entre 1 igual a la cantidad de sustancia del hidrógeno entre la cantidad de sustancia del compuesto. Y luego, pues, para el nitrógeno tenemos igual lo mismo, ¿ok? Y entre 1 va a ser igual a la cantidad de sustancia del nitrógeno entre la cantidad de sustancia del compuesto. Y pues por último para el oxígeno. Tenemos lo siguiente, tenemos Z entre 1 igual a, aquí tenemos la cantidad de sustancia del oxígeno entre la cantidad de sustancia del compuesto. Y ahora bien, ya que hicimos la ley de proporciones constantes, procedemos a hacer el análisis de cada uno de los elementos. Por ejemplo, podemos hacer el análisis analizando el carbono. Tenemos lo siguiente, el porcentaje de la masa de carbono, pues lo podemos escribir como la masa del carbono entre la masa del compuesto, CWHXNY o Z, esta relación de masas por el 100%. Ese va a ser el porcentaje en masa del carbono. Pero nosotros sabemos que la masa se puede calcular como la masa molar por la cantidad de sustancia. Entonces, esto quedaría como ¿qué? Como la masa molar del carbono por la cantidad de sustancia del carbono entre la masa molar del compuesto por la cantidad de sustancia del compuesto. ¿Ok? Pero también nosotros conocemos la relación que existe entre las cantidades de sustancia que habíamos hecho anteriormente. Va a ser W entre 1. Entonces, esto va a ser igual a todo esto va a ir por el 100%, porque es un porcentaje, ¿verdad? Y entonces nosotros lo que vamos a tener es lo siguiente. Tenemos que la masa molar del carbono entre la masa molar del compuesto la vamos a multiplicar por W entre 1, que es la relación que habíamos obtenido. Todo esto por el 100%. Pero nosotros conocíamos el porcentaje de masa del carbono, nos lo dieron al inicio, es 67.31%. Y ahora bien, pues las masas molares ya nos dieron la masa molar del compuesto como dato del problema, y la masa molar del carbono lo podemos conocer de las tablas de la UPAC. Entonces, lo único que tenemos que hacer es despejar de aquí
W, es decir, por lo tanto, W como va a quedar, el coeficiente estequiométrico W, va a quedar como la masa molar del compuesto entre la masa molar del carbono, y esto lo vamos a multiplicar por 67.31% entre 100%. Al realizar esta operación, bueno, la masa molar que vamos a utilizar en este caso va a ser la que ya nos habían dado en los datos, 303.358 gramos sobre mol, y la masa molar del carbono que podemos conocer de las tablas de la IUPAC, que en este caso sería 12.011 gramos sobre mol. Todo esto por 0.6731. ¿Ok? Y pues con esto obtendríamos que el coeficiente estequiométrico va a ser 17. Y esto ya es redondeando el resultado porque, pues bueno, vamos a tener el coeficiente estequiométrico W. Ahora bien, eso que hicimos para el carbono lo podemos hacer para cada uno de los elementos. Ya que lo hicimos para el carbono, ahora lo podemos hacer para el hidrógeno. Entonces, bueno, vamos analizando. Ahora el hidrógeno, pues hacemos lo mismo. El porcentaje de la masa de hidrógeno va a ser igual a la masa de hidrógeno entre la masa del compuesto por 100%. Y como ya sabemos, pues la masa la podemos escribir como la masa molar del hidrógeno por la cantidad de sustancia del hidrógeno entre la masa molar del compuesto, CWHXNYZ, por la cantidad de sustancia del compuesto. Todo esto por el 100%. Pero de igual forma, nosotros ya conocíamos la relación que existe entre las cantidades de sustancia de la ley de proporciones constantes que habíamos hecho anteriormente. Entonces, pues esto quedaría igual a ¿qué? A la masa molar del hidrógeno entre la masa molar del compuesto por X entre 1, y todo esto por el 100%. Vamos a ponerlo así, 100%. Y pues esto ya habíamos visto anteriormente que era igual a, en nuestros datos, a 6.98%. A 6.98%. Entonces despejamos X, y X, por lo tanto X nos va a quedar igual a ¿qué? A la masa molar del compuesto entre la masa molar del hidrógeno, que va a multiplicarse por 0.0698. ¿Por qué? Porque estamos despejando, aquí ya para que nos quede X, pues multiplicamos en ambos lados por la masa molar y dividimos del compuesto, y dividimos en ambos lados por la masa molar del hidrógeno. ¿Ok? Y bueno, dividimos en ambos lados por 100%, ya nos quedaría esto de aquí, pero pues ya sabemos que los datos que teníamos era para la masa molar del compuesto 303.358 gramos sobre mol, entre la masa molar del hidrógeno, que con los datos de la IUPAC nosotros podemos escribirlo como 1.008 gramos sobre mol, y todo esto multiplicado por 0.0698. Y pues por lo tanto el coeficiente estequiométrico X va a ser igual ¿a qué? A 21. Ya tenemos dos coeficientes estequiométricos. Este análisis se puede hacer completamente análogo para los otros dos elementos faltantes. Vamos a hacerlo solo como práctica, pero ya realmente podría no desarrollarse tanto porque es completamente análogo. Analizando el nitrógeno, pues el porcentaje de masa del nitrógeno va a ser la masa del nitrógeno entre la masa del compuesto por 100%. Pero bueno, la masa sabemos que la podemos poner como la masa molar del nitrógeno por la cantidad de sustancia del nitrógeno entre la masa molar del compuesto, ¿ok? Por el 100%. Y de igual manera conocemos la relación que existe entre las cantidades de sustancia, ¿no? Aquí nada más faltaba la cantidad de sustancia de el compuesto también. Aquí sería la cantidad de sustancia del compuesto. Y bueno, sabemos la relación que existe entre estas cantidades de sustancia, que igualmente es Y entre 1. Entonces, pues esto quedaría igual a la masa molar del nitrógeno entre la masa molar del compuesto. Y sería Y entre 1 por el 100%. Y lo igualamos al porcentaje en masa que nos dieron al inicio, que era 4.61%. 4.61%. Y pues ya despejando Y, por lo tanto Y nos va a quedar igual a ¿qué? Si despejamos Y nos va a quedar la masa molar del compuesto entre la masa molar del nitrógeno, ¿ok? Que va a multiplicar a 0.0461, ¿vale? Y pues bueno, la masa molar que nos habían dado anteriormente para el compuesto era 303.358
358 gramos sobre mol entre la masa molar del nitrógeno, que igual si la sacamos de la tabla de la UPAC, va a ser 14.007 gramos sobre mol, y todo esto multiplicado por 0.0161. Y por lo tanto, el coeficiente estequiométrico Y pues va a ser igual a 1. Y ya por último, nada más para concluir, analizando el oxígeno, ya para concluir, el porcentaje en masa del oxígeno va a ser igual a la masa del oxígeno entre la masa del compuesto por el 100%, pero sabemos que la masa la podemos representar como la masa molar del oxígeno por la cantidad de sustancia del oxígeno entre la masa molar del compuesto por la cantidad de sustancia del compuesto. Y todo esto lo vamos a multiplicar por 100%. Pero sabemos que la relación entre las cantidades de sustancia van a ser Z entre 1, entonces pues esto va a ser igual a la masa molar del oxígeno entre la masa molar del compuesto, que va a ser Z entre 1, ¿no? De lo que habíamos hecho anteriormente en la ley de proporciones constantes. Y pues bueno, entonces tendríamos por 100%, pero esto debe ser igual al porcentaje en masa que nos habían dado del oxígeno, que había sido al inicio 21.10%. 21.10%. Y bueno, pues despejando Z, pues va a ser igual a la masa molar del compuesto entre la masa molar del oxígeno por 0.211. ¿Vale? Y ya con eso entonces, pues lo que obtendríamos cuando realizamos esta operación, la masa molar del compuesto es 303.358 gramos sobre mol. La masa molar del oxígeno, si lo sacamos de tablas de la UPAC, es 15.999 gramos sobre mol. Y esto por 0.211. Y pues ya por lo tanto, Z va a ser igual a 4. Y con esto ya tendríamos todos los coeficientes estequiométricos del compuesto que estamos analizando.